Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que estaba pensando yo aquí buscando sombra para evitar los calores del verano. Estamos grabando este programa en, pues no sé si llamarlo ola de calor, pero está fuera fuego, cae fuego por las calles de medio mundo. Y me pregunto yo, David Sentinella, allá donde vamos en el programa de hoy, más fresquito no hace, ¿no? No nos libramos. Hombre, en esta época del año la verdad es que no. No. Yo he estado allí a mediados, finales de julio. Sí, ostras. Y es para morirse. Luego ya en febrero ya es otra cosa, en el mes de Semu o en otras partes tal. Ya la cosa cambia. Pero ahora te mueres. Va a haber que hacer intendencia, Marcos Carrasco. Algo de beber fresquito, una sombrita, nos hace falta lo más básico. Yo ya me he puesto el tocado con la serpentica. Ahora, yo en enero estoy en Egipto. En enero, ya lo tengo programado. Claro, en enero sí. Pasea por la sombra, Juan Ignacio, que tú eres muy de salir a andar y a mitad de día es imposible. Pues depende de dónde, porque por ejemplo el fin de semana he estado donde ya sabéis y ando mucho. Ah, vale, pero en Egipto ya te digo yo que va a hacer, va a apretar el calor. He estado algo más cerca de Egipto. Escucha, Jesús, que no nos podíamos ir, yo qué sé, al norte de Europa, Islandia, a lo mejor hace mejor tiempo ahora. No, Egipto tenía que ser. ¡Hala! En todo lo gordo. Bueno, no te creas tú que en Egipto hace más calor que en Córdoba, ¿eh? No, desde luego que no. O en Montoro, que se han recogido temperaturas de 47 grados y medio. Pero bueno, no olvidemos que nos escuchan también en Argentina, en Chile, en el hemisferio sur, y ahí es pleno invierno. Hace fresquito. O sea que sí, les estamos ellos están dando ahí envidia. con la rebequita. Eso es, pues saludos a todos de parte también de un servidor, Fran Izuzquiza, y de Alberto Espinosa, que se está echando crema, que se quema fácil y que también va a pasar calor en este viaje escobuveraneando, que palabro, por Egipto. Y lo vamos a hacer con uno de los mejores guías que podíamos tener por estas tierras. Ya le escuchasteis aquí en la Escóbula de la Brújula en nuestro programa 486 titulado De Ruta Sagrada por Egipto y Etiopía. Es licenciado en Historia, especializado en religiones del mundo antiguo, egiptólogo, arqueólogo, investigador, aventurero. Él se define como un Indiana Jones un poquito estropeado y hoy nos presenta su Guía de Egipto de Piramidólogos y Marcianos, editado por Ediciones del Viento. Tito Vivas, dame algún consejo para no pasar calorazo ahora mismo. Madre mía, de verdad, que es que os da por ir a unos sitios en estos... ¡Oy! ¿Cómo estás, Tito? Resignación. Claro, resignación es el mejor consejo. Ahora, también te digo una cosa. Sí. Lo bueno que tiene, si es que algo bueno puede tener el cambio climático, es que ya hace calor en todas partes. O sea, ya, es verdad. Sí, o sea, que nos da igual donde estemos, ¿no? Da igual. Mira, yo el año pasado, en agosto, estuve en Malta, visitando los templos de Malta. Este año vuelvo en agosto a Malta. ¿Cómo te gusta, Pero es que no he pasado más calor en mi vida que en Malta, o sea, prefiero Chico, vete a Finlandia o a Groenlandia o algo. No, que no tienes escapatoria. Tito, tienes que ir a Molina de Aragón, ya verás tú. O a Molina de Aragón, claro, a Checa, que allí fuimos un día, hacía fresquete, claro. Lo que decíais, en esta época hay que irse al hemisferio sur y a la pileta, como dicen por allí. Tampoco, depende del sitio, tampoco hace mucho frío, pero bueno, un saludo a nuestros amigos que están por allí con la rebequita puesta, como decíamos. Oye, cortita ahí al pie, Tito, para empezar, explícanos, por favor, ¿qué es un piramidiota? Pues hombre, el término viene de los británicos, lo inventan los británicos, ¿no? Los piramidiots. Es la forma que tienen en la egiptología británica de designar pues a todas aquellas personas que desde hace casi un siglo, se dice pronto, se vienen dedicando a, bueno, pues a vender, porque el concepto es ese, vender sus teorías infundadas, porque es otra de las características, no tienen evidencia empírica que lo sostenga, sobre las pirámides. O más concretamente yo diría sobre la Gran Pirámide, porque parece que aíslan luego siempre todas las demás y se centran solo en la de Keops. Eso es lo que los británicos llaman un piramidiota. Y en esta guía de Egipto de piramidólogos y marcianos, tú lo que haces es esa visión científica, rigurosa, objetiva, pero también mezclas una parte esotérica, una parte dedicada a las creencias. ¿Se puede analizar Egipto en general, las pirámides en concreto, ya que has hecho la mención a la Gran Pirámide, sin tener en cuenta ambas patas a la vez?
Hombre, se puede y se debe. Tú fíjate que el libro se iba a llamar Guía de Egipto para piramidiotas y marcianos y el editor me dijo que empezar insultando ya desde la portada como que no lo veía muy comercial, ¿no? Entonces, bueno, lo cambiamos a piramidólogo, que es el término que se pone en ellos, ¿no? Seguro que vosotros habéis conocido a más de un piramidólogo. A ver, yo creo que todas las opiniones son escuchables, ¿eh? Escuchables, lo cual no significa que todas las opiniones sean respetables. Obviamente a nadie se le puede negar o cerrar la puerta, ¿no? Y no hablo de títulos, ¿no? De titulitis. Me da igual quién sea el que proponga una visión que puede ser muy interesante. Yo siempre pongo el ejemplo de Robert Bauval. La teoría de la correlación de Orión de Robert Bauval a priori es interesantísima y yo creo que mereció mucho la pena escucharla. Y es más, a lo mejor habría incluso que romper una lanza por él. Pero luego, cuando eso se refuta, cuando uno ya se da cuenta de que no tiene mayor recorrido, empecinarse es lo que ya te convierte no solamente en un piramidólogo, sino que yo creo que lo que hace es restar más que sumar. Jesús, estamos hablando de investigación, de historia, de incógnitas y a la vez de un debate. Aquí hay un salseo del copón, ¿eh? Todo está abierto a interpretaciones. Hombre, y a a ver, Egipto críticas. siempre ha tenido salseo. Acordaros ahora Sí. la última noticia que salió de que dicen que se ha descubierto ni más ni menos que toda una ciudad a 600 metros bajo la pirámide de Kefren. Es decir, que cada cierto tiempo sale alguna de estas noticias bomba que lo que se intenta es reescribir la historia, porque es verdad que si Robert Bauval y Graham Hancock estuvieran en lo cierto en esta alineación que tienen, en fin, las distintas cámaras que hay dentro de la pirámide de Keops, ¿no? Sobre todo estas salidas, ¿no? Que tiene la cámara de la reina y la cámara del rey, pues claro, si indican esa correlación de Orión, es que estaríamos hablando de 10.500 años antes de Cristo. Es decir, esto hay que retrasar la cronología. Acordaros también un poco de las teorías de Robert Schoch sobre la gran esfinge, ¿no? Que esa erosión no estaría producida por la arena, sino por una inundación que tuvo que ocurrir como mínimo 8.000 años antes de Cristo. Todo este tipo de noticias lo que hace es retrasar la cronología oficial. Entonces, claro, no me digas que no es llamativo tener la piedra angular, el santo grial de la arqueología, que nos esté diciendo quién es el que construyó las pirámides, y nos remitimos a las pirámides, ¿no? Hay muchísimos más misterios que ahora analizaremos. Pero claro, esto nos remontaría a esos míticos 12.000 años, nos remitiría a la Atlántida, nos remitiría a una civilización madre, y por lo tanto los egipcios, junto con sus dioses, semidioses y Sensurjor, serían un poco descendientes de todos estos conocimientos tecnológicos. Esto es fascinante. El problema está en la arqueología oficial y en la arqueología heterodoxa, los que con pruebas científicas pues van poniendo los puntos sobre las sillas y poniendo, bueno, pues este tipo de piezas al puzzle, y los más atrevidos, pues eso, entre ellos Anthony West y, en fin, Graham Hancock y tantos que hay alrededor de ello, que es verdad que con ciertos métodos científicos intentan demostrar que lo que nos están contando no es exactamente cierto. Es como si hubiera una especie de conspiración de silencio por parte del Ministerio de Cultura o el Ministerio de Turismo de Egipto, y no es verdad. Y no es verdad, lo digo porque Nacho Ares, como bien sabéis, es buen amigo mío y siempre está un poco pendiente de todo este tipo de información, y dice que si hubiera algo de verdad en todo este tipo de cosas, los primeros interesados en contarlo serían los propios egipcios, porque Pues les sería publicidad, interesaría, al fin y al cabo, claro. por muchas razones, ¿no? Crematísticas, turísticas y sobre todo históricas. Pero bueno, es cierto que de todo hay en la viña del Señor, y es cierto que siempre que llega el verano hay un culebrón o una serpiente de verano, y siempre sale alguna noticia, pues que se ha descubierto la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio, y luego pues nada de nada, ¿no? Pues igual Sabemos. no tanto. Claro, este tipo de cosas son así, pero bueno, Tito, tú lo conoces bien, tú has estado muchas veces en Egipto, y yo no sé hasta qué punto el Ministerio de Antigüedades egipcias dosifica la información, se queda con ciertas cosas para darlas a conocer en el verano, o si es verdad que en parte hay una cierta teoría de la conspiración donde no nos están contando toda la verdad, porque a lo mejor si la conociéramos sería demasiado inquietante. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, hay muchos temas aquí que has sacado a colación y que si se cuentan a grosso modo se pueden de alguna forma, no digo malinterpretar, pero sí que pueden confundir. Empezando, por ejemplo, por lo que tú comentas, ¿no? De cómo actúa el gobierno egipcio. Lo primero que debe de saber, por ejemplo, el público es que en Egipto el Ministerio de Turismo es el Ministerio de Antigüedades. Es el mismo. Vale. O sea, son las dos caras de la misma hoja del cuchillo, ¿no? El Ministerio de Turismo y Antigüedades. Por lo tanto, todo lo que provenga de la arqueología, todo lo que provenga de las antigüedades, va a ser administrado con fines turísticos. O sea, no con fines culturales. No es el Ministerio de Cultura y Antigüedades.
No es el Ministerio de Educación y Antigüedades, es el Ministerio de Turismo y Antigüedades. Por tanto, todo aquello que una misión internacional, ¿no? Porque el grueso de las misiones son internacionales, en cooperación con egipcios, ¿no? Eso ya es una ley escrita, de hecho. Bueno, pues toda esa información, cualquier descubrimiento, por pequeño que sea, obviamente la potestad la tiene el Ministerio de Turismo. Es el gobierno egipcio el que va a decidir cómo se administra, cómo se dosifica toda esa información. Y por supuesto, ellos lo tienen que chequear y lo tienen que supervisar primero. Esto, obviamente, en el mundo del misterio o en el mundo del esoterismo, es caldo de cultivo precisamente para que se mantenga esa idea de, no, claro, es que ellos lo tienen que controlar porque si surge algo, ¿qué nos querrán ocultar y qué estará ocurriendo? Bueno, yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si en vez de ser Egipto estuviéramos hablando del patrimonio de España y tuviéramos un grupo de personas que cada 2 por 3 están publicando que la Alhambra no pertenece a la época musulmana española, sino que la hizo una civilización madre en el 12.000 antes de Cristo, pues yo entiendo que nuestro Ministerio de Cultura pondría cierto coto, ¿no? a lo que se diga sobre nuestro patrimonio y a cómo se gestione la información sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio. Por lo tanto, yo no los culpo. Ahora, que lo hagan bien o lo hagan mal o se pueda hacer mejor, bueno, pues ese ya es otro debate. Sí es verdad que, como tú dices, Jesús, yo creo que no ayuda nada la forma que tienen de administrar esos descubrimientos. Es decir, cuando tú estás haciendo el descubrimiento arqueológico del siglo de esta semana, pues obviamente pierdes toda la credibilidad, ¿no? Entonces, esa mala administración, sumado a esa idea que se intenta hacer crecer de que Egipto controla la información, pues es de donde vienen todas estas teorías conspiranoicas, ¿no? De que qué nos estarán ocultando. Tú mencionabas a Nacho Ares. Yo obviamente también he trabajado allí, conozco pues prácticamente a todos los egiptólogos que trabajamos allí, ¿no? A todos los españoles y muchos extranjeros. Y te garantizo que ninguno tiene un sueldo del Ministerio de Turismo egipcio, ni de la CIA, ni del FBI, ni de ningún otro servicio de inteligencia para que callemos la boca con nuestros... O sea, yo siempre lo he dicho, ojalá viniera no sé, cualquier centro de inteligencia y me dijera, mire, para que usted se calle todos los días, le vamos a dar, nada, 800 euros al mes. ¿Tú te vendes, Tito? ¿Te ofreces a esto? Completamente. Sin ningún pudor. Hombre, formamos los Men in Base y ya está. Y a ocultar la existencia de los extraterrestres en Egipto. Pero es que, claro, es que no tiene ningún sentido. Claro, David, estamos en una fina línea entre conveniencia, publicidad, misterio y mentira, que hay que navegar. Claro, fíjate. Acabas de dar en gran medida en el tip de la cuestión, por además todo lo que se está hablando. Yo recuerdo, yo antes de la primavera árabe iba bastante a menudo a Egipto. Yo recuerdo en aquella época también evidentemente estaba Zahi Hawass, yo creo el más famoso, al menos lo que era el siglo XX, finales del siglo XX, incluso parte de lo que es el siglo XXI. De él se decían que era el verdadero faraón de la información, que ahí no se movía una piedra ni salía un descubrimiento a la luz si él no daba el visto bueno. Pero lo cierto es que él administraba, como estamos hablando ahora, él administraba muy bien los tiempos de salir esa información, esos nuevos descubrimientos, fueran más grandes o fueran más pequeños, ¿no? Incluso cuando se trata de Egipto, incluso cualquier pequeño descubrimiento parece que es la leche, que es la bomba, ¿no? Se puede convertir por los medios de comunicación, ansiosos además de sacar portadas, ya no te digo cierto tipo de revistas, ¿no? Más dedicadas, pues eso, ¿no? Al misterio, incluso a la historia, eso funciona así. Y entonces yo recuerdo que Zahi Hawass medía muy bien los tiempos. Y esos tiempos en gran medida también venían cubiertos y medidos por lo que eran las grandes productoras de televisión. En este caso había dos fundamentalmente que todos conocemos, que es National Geographic y Discovery Channel, que eran las dos las que cortaban el bacalao en cuanto a descubrimientos y en cuanto a cosas. Cuando se acercaba Navidad había un descubrimiento. O sea, un mes antes de Navidad siempre había un descubrimiento. Un mes antes de Semana Santa había un descubrimiento. Un mes antes de verano había un gran descubrimiento. Todo encaja bien, sí.
Claro, todo funciona y además, incluso fíjate, para nosotros, que podemos decir, no, es que nosotros las vacaciones son esas tres, ¿no? Navidad, Semana Santa y verano. Pero, por ejemplo, para los turistas que más dinero aportan a Egipto, para ellos es febrero. Por ejemplo, en febrero, y tú lo sabes, Tito, en febrero está lleno de japoneses, está lleno de americanos, que además es que ni tan solo cuando están en los puestos comerciales, en el mercado, en cualquier cosa, ni siquiera regatean, ¿no? Pensando nosotros desde el punto de vista latino occidental que es necesario regatear, ¿no? Por aquello de que tienen la costumbre. Mentira. No hay un solo japonés que regatee, ¿no? Y ellos, y a esos a los egipcios les encantaba. ¿Por qué? Porque si te decían, como yo siempre utilizaba al moverte por diferentes países, la moneda internacional es el chiribito, ¿no? Entonces, si tú cuando vas allí y te dicen, oye, ¿cuánto cuesta esta medalla? Y te dicen 500 chiribitos. Es una exageración, pero tú vas y lo pagas, pues el que te dice 500 chiribitos, vamos, esa noche lo celebra magníficamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nosotros no. Nosotros vamos y lo decimos, ¿qué dices esto? 5 chiribitos, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a negociar y a sacarles de los nervios. Pero es cierto de que toda esta situación que estamos planteando crea, primero, una situación de emergencia turística en Egipto, porque por su bien o por su desgracia, el país es un país de servicios, es un país que básicamente, ojalá que fuera de servicios, es un país básicamente de turismo, claro, en el que hay algunos grandes hoteles que sí que ofrecen grandísimos servicios, etcétera, etcétera, pero es un país que necesita de ese turismo y es un país que necesita de esas pequeñas llamadas anuales de pequeños o grandes descubrimientos para que la gente siga acudiendo aún más después de cómo está Oriente Medio. Claro, y esto me despierta una pregunta, Tito, porque hablaba David de la época en la que había dos grandes productoras, ha mencionado Discovery y National Geographic, con una serie de grandes medios de comunicación que controlaban ya no solo la comunicación de Egipto, sino todos los mensajes internacionales. Pero claro, esta situación en los últimos 10, 15, 20 años ha cambiado a partir de que ya cada vez más gente es capaz de lanzar sus propios libros, sus medios de comunicación en Internet, en YouTube, podcasts, redes sociales, etcétera, y por tanto la comunicación concreta de la historia, los misterios y, voy a decir de nuevo, las mentiras sobre Egipto se ha generalizado mucho más. ¿Cómo ha cambiado este nuevo escenario la forma de comunicar la historia de Egipto, los descubrimientos? ¿Lo ha mejorado? ¿Lo ha empeorado? ¿Hay de todo a tu juicio? No, mira, esto es muy, muy curioso y muy interesante lo que dices, porque obviamente ha habido una transformación, ha habido un avance, ha habido un desarrollo del continente, por decirlo de alguna manera, pero no del contenido. Es decir, sí, efectivamente, hoy en día tú coges tu teléfono móvil, coges un trípode, no, porque no te dejan ponerlo en el suelo, ¿no? Para poner un trípode en el suelo en Egipto ya te consideran producción audiovisual y tienes que pagar un permiso. Entonces, ves a la gente que van todos con su palito selfie o con su el estabilizador, ¿no? Estabilizador de estos y demás, ¿no? Y con eso se hacen sus vídeos. La cuestión es qué cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que van a contar? Porque para generar un contenido, tú no solamente necesitas una información, necesitas un conocimiento, que no es lo mismo, ¿no? Y aquí es donde viene, bueno, pues eso que tú comentas, el hasta qué punto esta nueva vía de divulgación, esta nueva vía de comunicación, lo que está generando es nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento ninguno. A mí me llama mucho la atención porque antes, por ejemplo, Jesús decía o confrontaba lo que es la arqueología heterodoxa, entiendo que con la ortodoxa. Esos son dos términos que encantan en el mundo del misterio. Pero yo me imagino que, bueno, pues que nadie, si tuviera que contratar un abogado, iría a ver si contrato uno ortodoxo o uno heterodoxo, ¿no? O si me tienen que operar del corazón, bueno, sí, hay gente que a la desesperada diferencia entre médicos ortodoxos y heterodoxos. Bueno, yo creo que la ciencia no tiene dos líneas válidas. La ciencia es ciencia, ¿no? La egiptología como ciencia es egiptología. La arqueología como para mí, como herramienta de la ciencia, pues es una. Otra cosa es que se pueda o no estar de acuerdo, pero el método hay que seguirlo, ¿no?
¿Qué ocurre? Pues que si tú entras en esa dialéctica, ¿no? En ese enfrentamiento entre los supuestos ortodoxos y heterodoxos, unos siempre van a decir que lo que no nos interesa a los historiadores y a los arqueólogos y demás es que se cambien los libros de historia, ¿no? Nosotros tenemos ya la cronología del Antiguo Egipto planteada, todo nuestro conocimiento planteado, y dar cabida a estos planteamientos pseudocientíficos o esotéricos o mistéricos nos pondría patas arriba todo, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que si uno hace un pensamiento crítico, un análisis crítico de ese mensaje, oiga, si usted coge hoy en día un vídeo de un youtuber que se dedica al misterio, resulta que le está contando lo que decía Jesús Callejo. Te está contando la teoría de Robert Schoch, la teoría de Robert Bauval, la teoría de Graham Hancock, que son señores que escribieron sus libros en los años 60, 70, como mucho 80, luego ya empezaron a sacar, ¿sabes?, a tirar del hilo, pero el boom lo tuvieron a finales de los 60, principios de los 70. O sea, estamos hablando de que ellos no quieren modificar, ni evolucionar, ni cambiar los argumentos de sus contenidos en 50 o 60 años, cuando si tú coges un libro de egiptología de hace 40 años, vamos, que no se te ocurra mencionar en un artículo un libro de hace 50 años a pie de página, porque te lo van a echar para atrás diciéndote que busques referencias más actuales. Es decir, los libros de egiptología de hace 50 años están obsoletos. Son muy interesantes, son muy bonitos, pero a nivel científico están obsoletos. Hoy en día han evolucionado. Sin embargo, el mundo del misterio, los contenidos del mundo del misterio, no. Por lo tanto, yo creo que la revolución no tiene que venir tanto en la forma como en el contenido. Y ahí es donde hay un vacío enorme porque el investigador, el científico, el académico, pues no se toma el tiempo, no baja, no baja desde su perspectiva, ¿no?, ideal, de rebajarme, que muchas veces en España se ha visto como rebajarse, a divulgar a la gente lo que yo conozco, ¿no? Ujú. Ojo, que luego tienen que ir a pedirles subvenciones para sus proyectos, Claro. pero no me rebajo a la divulgación. Entonces, por mucho auge que haya, por mucha revolución que haya en la forma, ¿no?, y por muchas vías que haya hoy en día de poder generar contenido, el contenido en realidad no cambia. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer hincapié. Y ese es mi objetivo. Al fin y al cabo es, bueno, un egiptólogo que dice, bueno, vamos a ver qué hay de razón en todo esto que lleváis 50 o 60 años diciendo. No es la negación por gimnasia, no es decir, son ustedes tontos, vengan que yo se lo explico. Es decir, Sí, es bueno, aplicar el método que tú mismo has referido a lo que se está comentando ahora. y sobre todo un pensamiento crítico que te permita analizar. A mí en el libro, como habréis visto, me parece tan interesante como contar lo que la ciencia sabe sobre cada tema, el analizar por qué cada uno de esos temas ha dado pie a un misterio, ¿no? ¿Qué interés hay en ese misterio? ¿Quién lanzó ese misterio? ¿Qué repercusión tuvo para esa persona ese misterio? Resulta que las personas que lanzaron a finales de los 50, 60, Erich von Däniken, Graham Hancock, John Anthony West, jolín, es que Zacharia Sitchin, que no te olvides. Zacarías Sitchin con Nibiru, con los Anunnakis. Pues que esa gente tiene por lo menos 2 o 3 ceros más en la cuenta corriente que cualquier arqueólogo. Entonces, no es que lo hayan hecho mal, es que han sabido hacer otra cosa. A lo mejor los que lo hemos hecho mal somos los científicos como divulgadores. Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner un poco nosotros el foco ahora, en el contenido, no tanto en las formas. Claro. Maese, Tito, te voy a hacer una pregunta. Yo no he estado en Egipto, que ya me hubiera ¿es gustado. trampa? ¿Voy poniendo la música? Ya me hubiera gustado haber espérate. estado en Egipto, pero realmente no he podido yo ir a Egipto. Pero conozco bien el mundo egipcio, que casi es como si hubiera estado. Porque he montado tantos libros sobre Egipto, he leído tanto sobre Egipto, e incluso he escrito sobre Egipto, que dice, bueno, es que está estado allí. Bueno, pues no he estado. Estoy no he estado. nervioso, estoy Vamos tenso. a reconocer las cosas. Pero yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Sigue vigente Dioses, tumbas y sabios? Un poco trampa es. Voy a darle. ¿O queda demasiado obsoleto ya? Es que, ¿sabes qué ocurre? Dioses, tumbas y sabios, en el fondo, no era, por lo menos en la parte egipcia, en realidad no era en el fondo un libro puramente científico. Ya. O sea, Dioses, tumbas y sabios de Ceram probablemente fue pues uno de los arranques de esa divulgación que despertó el interés de todo el mundo por la arqueología. Entonces, en ese sentido, ¿no?, en el sentido de cómo se debe de contar la arqueología, cómo se debe de transformar eso en una aventura, cómo se debe hacer inspiracional para que el lector se enganche y quiera más, yo creo que sigue siendo y siempre será una referencia.
Ahora, otra cosa es que los datos, a lo mejor, académicos que nos esté aportando, algunos de ellos se hayan visto ya superados por otros descubrimientos o por nuevos planteamientos. Ciertamente, porque es un libro muy temprano, pero también es verdad que eso despertó muchas vocaciones, unas equivocadas y otras más trastornadas y tal, en prácticamente todo el mundo. Evidentemente, Ceran tiene una importancia distinta a Eric von Däniken y tal, porque uno era un mero divulgador que se podía equivocar o no se podía equivocar o podía tener intereses comerciales, y el otro directamente no tenía ni puñetera idea de lo que estaba contando y no hacía más que un negocio. O sea, eso es lo que yo pienso, vamos. Pues ahí está, dicho, claro que sí. Marcos. Pero buen negocio, pero buen negocio. Pero buen negocio. O sea, que el que te falta a ti, Tito, el que ya te estabas ofreciendo. Claro, joder, hasta parque de atracciones. Claro, sí. tienes que enfocarlo bien. Marcos. No, es que, Tito, yo te quería hacer una pregunta porque, claro, hay cosas que dicen, ¿no?, de los piramidiatas y tal. No es que estamos detrás de lo que es la idea de que sí, los extraterrestres, pero ahí, por ejemplo, en el mundo del arte, tanto en lo que es la pintura como la escultura, en Bellas Artes, nos quedábamos patiboleados, por así decirlo, de que una estatua como la de Kefren, hecha en diorita, que no se ha encontrado lo que es la herramienta que devastara esa piedra. Tú sabes que hay una escala, la escala Mohs, de durezas de piedra, y bueno, pues como la caliza, pues se pueden hacer cositas muy bonitas, son como mantequillita, es decir, el alabastro, lo que es la caliza, se esculpe muy bien, pero, amigo, cuando entras en la diorita, en la granodiorita, en lo que es, en todas esas, todas esas piedras oscuras que, bueno, nosotros allí en el patio de los escultores hemos visto cómo aplicaban lo que son esos cinceles, esas gradinas percutidas con percutores y con compresores, y acababan, te estoy hablando del granito, deshechos, era como una especie de como de percutores, y acababan las herramientas hechas polvo. Entonces, claro, ves esa estatua de Kefren hecha de diorita, con diorita veteada, que es lo más duro que te puedes tirar a la vista. Por ejemplo, en la escala esta de Mohs, lo máximo es el diamante, pero la diorita tiene un 6, 7 y medio, Entonces dices, vamos a ver, mi pregunta es, para los escultores tiene que haber una herramienta más dura que la propia piedra para trabajar esa piedra. Es decir, ¿dónde está esa piedra? ¿Dónde está esa herramienta que no ha aparecido? Es decir, sabes que tienes el hierro, tienes el cobre, el plomo, todo lo que utilizaban ellos, pero no se ha encontrado una herramienta metálica que desgastara todo eso. Entonces yo no digo, bueno, a ver, no hay extraterrestres, no hay tal, pero es que, claro, es que hay unos huecos ahí de información que claro, dan pie a ese absoluto misterio, Tito. O sea, ¿dónde están esas herramientas que no aparecen? O esos taladros que decía, por ejemplo, en Planeta Encantado Juan José Benítez, ¿no?, que avanzaban medio milímetro cada rosca que hacían y tal. Claro, es que son unas divagaciones y unos vacíos de información que a todo el mundo nos explota la cabeza, ¿no? Dejadme que os haga una pequeña digresión. Déjame que conteste Tito, porque si no me lo vas a despistar. Por favor, te lo pido. No, mira, te comento sobre esto que comentas. Yo soy siempre, a lo mejor excesivamente sincero. Donde como científico tengo que decir no lo sé, a mí no se me caen los arillos en decir no lo sé. Bueno, pero que eso es ciencia. Así avanza Claro, la ciencia. es que así es como funciona. La ciencia duda. Claro. Pero Además. sí te digo una cosa. Tú has dicho que para tallar una piedra necesitas otra más dura. O un metal. O un metal que no lo vas a tener. Eso es un hecho. Sabemos que ese tipo de piedras tan duras, sabemos por lo que la evidencia arqueológica nos apunta como indicio. No porque hayamos encontrado un papiro en el que un fulano dice, señores, vengo a decirles que cómo se talla la diorita o el granito, ¿no? Pero las evidencias, o por lo menos los indicios arqueológicos nos dicen que se tallan con la misma piedra. Es decir, el granito se talla con diorita. La diorita se talla con diorita. Obviamente, para conseguir ese nivel de perfección que tiene el pulido de una estatua como la de Kefren, Sí. Ante un vacío de información como el que tenemos, porque obviamente lo tenemos, pues tenemos dos opciones, ¿no? Claro, tú bien has dicho, Marcos, aquí es donde se da pie a que esos huecos se rellenen. Vale, pues elijamos, tenemos dos opciones. ¿Los rellenamos con fantasía o los rellenamos con planteamientos plausibles y probables? A mi entender,
lo más lógico es pensar que con otra diorita lo que se hace es pulir frotando con mucha agua, con arena, pero sobre todo, con muchos hombres, con mucho tiempo y con muchos recursos. Eso es claro, eso es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? Que la gestión del tiempo, que es dinero, la gestión de los hombres, que es dinero, la gestión de los recursos, que es dinero, no es comparable en el imaginario de una sociedad nuestra actual con la que se podría tener en esas civilizaciones antiguas. Claro, el problema de elegir rellenar esos huecos, que obviamente la ciencia no puede responder, porque no puede responder todo. El elegir rellenarlos con fantasía no tiene fin. Es decir, rellenarlos con un planteamiento plausible y lógico sí tiene un fin, tiene un recorrido, ¿no? Que es, bueno, por ejemplo, esto lo hizo Dennis Stokes. Dennis Stokes es un arqueólogo experimental que él dijo, vamos a ver qué recorrido tiene realmente, ¿no? Bueno, pues salvando todas las distancias, obviamente, que el tiempo plantea, vamos a ver qué recorrido tiene este planteamiento. ¿Se puede cortar granito con cobre, por ejemplo? Él lo hizo y se pudo hacer, lo demostró. Lo tiene publicado en un libro que se llama Experimentos en Arqueología o Resultados de Arqueología Experimental o algo así, Dennis Stokes. Y él demuestra eso, por ejemplo. Por ejemplo, Dennis Stokes demuestra que se puede hacer un taladro, que se puede cortar con un cilindro de cobre una piedra de granito. Se puede hacer. Ahora, ¿cuántos hombres necesitas? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos tubos de cobre? Porque para recortar 1 centímetro a lo mejor has tenido que desechar 7 tubos de cobre. ¿Y cuánto tiempo? Tiempo, Ahí está. hombres y recursos. Es que eso es tiempo, hombres y recursos. Pero ¿es plausible? ¿Es factible? Sí, lo es. De hecho, eso que me mencionabas, que decía JJ Benítez, ¿no? De que esos taladros profundizaban 2 milímetros en cada vuelta, está completamente demostrado que no es así. El problema o la cuestión, a ver, el cobre obviamente no corta el granito. Lo que corta el granito es la arena que tú le echas para que actúe en esa fricción que provoca el cobre. Abrasión. Claro, es un abrasivo. Entonces, esos pequeños granitos de sílice que se van a quedar enganchados entre el tubo de cobre y la pared que está cortando son los que generan esas muescas que a priori podría parecer que fueran tan profundas, ¿no? Pero no el corte en sí. Entonces, es decir, hay un análisis que se puede realizar cuando hay un vacío de información. Y nos ocurre exactamente lo mismo. Hace poco, no me acuerdo en qué medio fue, me entrevistaban, en una entrevista precisamente en un podcast de estos de YouTube que decíais antes. Entonces, claro, me preguntaban, claro, pero es que la arqueología no sabe cómo se han construido las pirámides. La ciencia no sabe cómo se han construido las pirámides. Y entonces, claro, yo le respondía, mire, no hemos encontrado todavía la caseta de obra del aparejador con el proyecto de obra. Claro, es así, no hemos encontrado la caseta del aparejador con el proyecto de obra, pero no significa que no tengamos muchos indicios alrededor que nos están apuntando, obviamente, hacia una teoría. Es que la ciencia, por desgracia, funciona así. Bueno, y decías lo de la fantasía siempre va a ser mucho más atractiva narrativamente hablando, siempre va a contar una historia, aunque sea imposible, mucho más rica o mucho más marketingiana para los grandes públicos. Y que no te la acabas nunca. Claro. Es que no tiene fin. Claro. Precisamente en ese tema yo quería ahondar porque, bueno, por el contenido del libro y además, ya que estamos en verano aquí y en Egipto también, ¿no? Y habrá mucha gente oyentes que puedan estar incluso en el mismo Egipto. Hay una serie de... Bueno, a mí me gustaría hablar de algunos casos y algunas pruebas. Yo creo que a todos nos interesaría, ¿no? Básicamente porque la persona que vaya... Hay lugares, Abidos, Dendera, etcétera, etcétera, donde hay un montón de historias o pseudohistorias que pueden envolver todo lo que la gente puede contemplar ahí. Y hay a ver, yo creo que si hiciéramos una escala... El número 1 sería, en aquella época volaban, en aquella época tenían helicópteros, en aquella época tenían submarinos. Vamos, tú lo ves ahí, en un friso está puesto, ¿no? En Abidos, y aparecen, curiosamente, pues eso, unos dibujos. Ahora me gustaría, Tito, indagas, ya profundizas en ello, en el que, curiosamente, es que ni dibujas un helicóptero o dibujas un submarino o dibujas una nave espacial y es ese mismo símbolo, ¿no?
eso es lo que ha dado pie a todo ese mundo de fantasía, ¿no? Entonces, Tito, ¿qué significan esos helicópteros, esos submarinos? Mira, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo puede ir corriendo a Google, ¿no? Y escribir en el buscador helicópteros de Abidos, porque es en el templo de Abidos, Sí, exactamente. o submarino de Abidos, y le va a salir la foto perfectamente encuadrada de esos 6, me parece que son 6 símbolos jeroglíficos. A ver, pero lo voy a buscar. Recuérdame, helicóptero de Busca Abidos. helicóptero Abidos. Abidos. Sí, sí. Abidos. Aquí está. Vamos a ver qué sale. Esto, Y te sale una imagen con Foto. 6 símbolos. Oh, sí, con un cuadrito azul aquí. A ver esto. Vas Es a ver verdad. un helicóptero, un submarino, un Pero Un aquello- tanque, un avión. parece un tanque, un pero avión. esto Ya parece un está, caza. las máquinas del templo de Abidos. Claro. Madre mía. Exactamente. ¿Sabes Entonces, lo que no ¿qué vas a encontrar? explicación? ¿Sabes lo Porque que no no- vas a encontrar en esas fotos? Lo que son de verdad, supongo. ¿o qué? No, lo que no vas a encontrar son los signos que hay a la izquierda de esos 6 signos y a la Ajá. derecha. ¿Por qué? Ah, Porque el foco de la cámara está puesto en esos 6 signos que generan esa pareidolia. ya. Sin embargo, obviamente esos signos no son signos jeroglíficos. Tú puedes compararlos con todos los demás signos jeroglíficos que tenemos documentados en Egipto, que esos no te van a aparecer. Pero es que los que hay antes y los que hay después tampoco te van a aparecer. Y no representan nada. Los que hay antes y después no representan absolutamente nada. No se reconoce ninguna figura, no. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica a la que podemos llegar? La conclusión lógica a la que podemos llegar es: aquí ha pasado algo, que han manipulado estos signos jeroglíficos. No lo sé, Rick, parece falso. Como el meme. De todas formas, la explicación es sencillísima. O sea, yo esto lo estoy contando de esta manera, pues con la intención también de hacer a la gente pensar un poco, ¿no? O cuál sería el criterio, yo creo, de planteamiento crítico ante este tipo de cosas. Lo que ocurre en el templo de Abidos es que ese templo, con esos frisos, no solamente esos, sino los de toda esa cámara, porque es una gran, enorme sala de columnas, lo construyó Seti I, el rey Seti I. Y él talló esos jeroglíficos en los cuales estaban sus titulaturas, sus nomenclaturas y los textos que él quiso poner. Ese templo no voy a decir usurpó, porque no es una usurpación, pero sí que lo terminó y lo reclamó su hijo Ramsés II. De modo que Ramsés II lo que hizo fue cubrir los textos de su padre y tallar los suyos propios. ¿Mm? Claro, ese recubrimiento que probablemente se hizo con algún tipo de yeso o de argamasa, donde se volvieron a tallar los signos nuevos, también atravesó hasta la piedra de fondo del arquitrabe, con lo cual modificó los signos que había hecho su padre. Con el paso del tiempo, ese recubrimiento de yeso se cae y lo que nos quedan son signos que han sido modificados y alterados que no tienen significado ninguno. Con la curiosísima casualidad, ¿no? Y aquí muchos que son grandes amantes del misterio me dirán: Egipto siempre es casualidad, siempre es casualidad. Bueno, pues con la casualidad de que se genera esa pareidolia donde uno nos parece un helicóptero, otro nos parece un tanque. Sí, Pero mucho, pero yo mucho. estoy viendo la Ya, imagen y se eso- quedan solapados los dos nombres, ¿eh? Yo te iba a decir Claro, eso, por lo que tanto, se, Es Dan- una superposición de los dos cartuchos. es que se parece mucho, como dice Sí, David. sí, 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 sí. Está ahí. No, pero mira, te voy a poner un ejemplo. El símbolo batiscafo, ¿no? de los 6 signos que hay, el de abajo a la derecha, Sí. ¿vale? Ese signo no parecía absolutamente nada. No soy capaz de... Como una ¿Verdad? pistola al revés, o no sé qué podría decir Exacto. que... Sí. Bueno, pues resulta que de repente llega George Lucas, estrena La Guerra de las Galaxias, y hay una escena en el planeta Tatooine donde Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker viajan, ¿vale?, hasta la ciudad de Mos Eisley, me parece que se llamaba la ciudad, en lo que en la película se llamó un Spider, que era una especie de Sí. cochecito volador. Ujú, Sí. Ah, no me digas que no se parece a eso. ujú. Vale, fíjate que cuando se hicieron públicos estos signos y se hablaba de ovnis, de helicópteros, de submarinos, ese signo nadie lo mencionaba. Después de Star Wars, todo el mundo veía ahí un Spider. Ese es el ejemplo más claro de que no es lo que representa, sino lo que tú, o tu mente, o tu cabeza quiere ver. O que Eso los es el- egipcios habían es el- visto Star Wars, Tito. Una pareidolia. Claro, que habían visto Star Wars antes de Claro. que la hiciera Claro. Lucas. Sí, miles de años antes. Maese. No, antes quería hacer una pequeña... volviendo a retomar uno de los temas que hemos tenido antes, que es el que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. Evidentemente, se ha hablado de la escala de Mohs, que tiene 10 puntos desde el talco al diamante, teniendo en cuenta que el diamante sería lo más duro, lo que más raya, lo más profundo. Bueno, pues yo quiero
poner la hipótesis de que haya un 11 punto en la escala de Mohs que sea la jeta de los que se lucran con esto. Sí, claro. Porque hay mucha gente que esto lo ha convertido, lógicamente, en una manera de vivir, diciendo lo que sea y como sea. Y Lo que pasa es que, claro, el pensamiento científico me obliga a decirte que en ese momento todavía no había jetas que llegaran al 11 en esta escala, por lo tanto no podía utilizarse para trabajar estas piedras, con lo cual es otro parte en sí mismo, aunque sea metafórico, Jesús, que no es el único, porque Oparche en este sentido, este clásico hallazgo de algo que no encaja en la cronología oficial, en el caso de Egipto, como decís, hay muchos más que helicópteros, que submarinos y cosas muy sorprendentes. Hay muchísimos más. Ya solo con Tutankamón ya tenemos ahí una buena dosis, empezando por la daga de acero inoxidable y terminando por los boomerang. Pero no voy a ir ahora con Tutankamón. Luego, si nos da tiempo, lo comentaremos. Ya que hemos empezado, pues eso, a volar alto, ¿no? Con estos aviones y con estos helicópteros, hay otros dos OPAR que también llaman mucho la atención, que tú también los mencionas, Tito, en tu libro, y que me gustaría que nos dieras tu opinión. Por una parte, si hablamos de forma cronológica, con el famoso disco del príncipe Sabu, que estaremos hablando, fíjate, ni más ni menos que de la primera dinastía, porque sería el hijo de uno de los gobernadores, y que tiene una forma muy peculiar y que nuestro querido Zacarías Sitchin pues ya especuló en su momento que a lo mejor se trataba del volante de una nave extraterrestre. Y también, ya que estamos volando, me gustaría saber tu opinión del pájaro de Saqqara, que es más posterior en el tiempo, pero bueno, siempre se ha dicho que si era un planeador, que si era un aeroplano aerodinámico, etcétera, etcétera. Todo eso constituye que los antiguos egipcios tenían una tecnología aeroespacial fuera de serie. No, eso lo que constituye es un buen punto de partida para una historia muy interesante, ¿no? Que es un poco lo que decía antes Izuzquiza, ¿no? Es decir, la fantasía no te la acabas nunca, ¿no? Puedes contar lo que quieras. Vamos a analizarlo por partes. ¿Por cuál queréis empezar? ¿Por el disco de Sabu? Por el antiguo, claro. Por el antiguo, el disco de Sabu. Mira, el disco de Sabu aparece en una tumba de un príncipe y aparece hecho añicos, ¿eh? Se reconstruye por parte del arqueólogo que lo encontró, ahora mismo no me viene el nombre. Era Brian Walter Emery. Emery, correcto. Fue Emery quien lo localizó. En 1936. Lo reconstruye y bueno, y se dan cuenta pues de que tiene una forma bastante peculiar. Es como una especie de círculo, tiene un círculo, es decir, toda la parte exterior es continua, pero hay como tres lóbulos que como si se hubieran desgajado, separado del borde y doblado hacia el interior. Claro, la cuestión es que no se pueden doblar porque está hecho de piedra, es esquisto, ¿no? Por lo tanto, ha tenido que ser tallado en esa forma. Y entonces, aquí es donde surgen las dos preguntas que la ciencia debería afrontar. Uno, ¿cómo se talla el esquisto con esa forma? Porque además es muy finito, sin que se te rompa. Y segundo, ¿para qué sirve? ¿No? A mí la primera no me preocupa, porque se talla de la misma forma que se talla pues los sarcófagos del Serapeum o la estatua de Kefren o los grandes obeliscos de Karnak, con hombres, con tiempo y con paciencia. Y abrasión. Y abrasión. Y a lo mejor rompieron 17 platos hasta que le salió uno bien, ¿no? Porque es excesivamente frágil. Bueno, eso no lo podemos saber. De todas formas, hay ejemplos paralelos al disco de Sabu. Hay otros cuencos, en este caso seguramente, con total seguridad, cuencos, que tienen bordes lobulados, que están tallados, que parece que están inclinados hacia el interior. ¿Es una cuestión, por tanto, meramente estética o pasamos a la segunda pregunta? ¿Tenía una función? ¿Para qué servía esto, no? Y obviamente ahí es donde Sitchin decía que eso era un volante de inercia, de una maquinaria mucho mayor, cosa que no tendría absolutamente ningún sentido, puesto que es completamente frágil. De hecho, apareció hecho añicos, es decir, una pieza de una maquinaria de ingeniería, ¿no? Hecha de piedra tan fina, pues no tendría ningún sentido porque a la mínima se rompe. Pero la verdad es que volvemos a estar en la misma situación que antes. No hay una respuesta completamente fidedigna por parte de la ciencia. Se ha planteado, desde que es simplemente un cuenco ceremonial que tiene esa forma por un fundamento estético, a que podría tratarse de una especie de lámpara, una lámpara ritual, porque todas las peculiaridades La base, que tiene... más bien, ¿no? La base de la lámpara. No, incluso la parte superior de la lámpara. Claro, es que tiene un círculo, tiene un agujero en el centro, como si hubiera estado engarzado en un eje. Bueno, yo no diría en un eje, yo diría en un mástil. Un eje nos da a entender que eso tiene que girar. ¿Ves? O sea, es que simplemente como lo queramos enfocar nosotros ya nos está reconduciendo hacia, ¿no? Meterlo en un eje es para que eso gire. Entonces, ¿realmente eso tenía necesidad de girar?
yo creo que si es una lámpara no tiene necesidad de girar, ¿no? Tendría como una pequeña capita de aceite y 3 mechas. Ahora, no digo que yo crea que sea eso, yo no lo veo como una lámpara por una razón muy sencilla, porque no hay otras evidencias paralelas, no hay otros ejemplos de lámparas que tengan esa forma. Hace poco, hablando con uno de mis seguidores por internet, ¿no? Entre las personas que te comentan muchas tonterías, pues por suerte hay gente que tiene mucha brillantez en ocasiones, ¿no? Y yo trato de leerlos a todos. Y había una persona que me decía, oye, ¿y si sí que se insertaba en un eje y se hacía girar con la mano? De ahí esas especies de 3 lóbulos, ¿no? Y el objetivo, el hecho de que fuera tan plano, es que servía para la búsqueda de oro. O sea, los típicos platitos estos que se utilizan para la búsqueda de oro, ¿no? En pepitas pequeñas, en cauces de ríos y demás. Pues fíjate, eso tendría mucho más sentido que formara parte de una pieza de un volante de inercia, de una ingeniería de una nave espacial, ¿no? Pero claro, volvemos a estar en las mismas. Por muy sugerente que sea el planteamiento, no hay o sea, sí tenemos evidencias de que los egipcios buscaban oro con esa técnica, pero no tenemos, lavando, ¿no? Eso se llama lavar el oro. Pero claro, no tenemos otros ejemplos de platos como ese que sirvieran para eso. Está claro que es un caso excepcional, por eso formaba parte del ajuar funerario de un príncipe, y más allá de eso es que tampoco podemos decir más, ¿no? Eso en cuanto al disco de Sabu. O sea, para mí, creo que por desgracia debemos dejarlo ahí. Es una especie de recipiente de piedra, no es cerámico, es de piedra, probablemente ceremonial y ritual. Ahora, que fuera una lámpara o que se utilizara para lavar oro o simplemente fuera decorativo, pues no lo podremos saber. En cuanto al pájaro de Saqqara, tenemos infinidad de juguetes similares tallados en madera en el entorno, sobre todo de necrópolis, donde aparecen enterrados niños. La peculiaridad que tiene ese pájaro es que a priori uno pensaría que si uno está tallando en madera una golondrina, un vencejo, un gorrión, la cola debería ser horizontal. Y sin embargo, ese pajarito tiene la cola vertical, lo cual llevó pues, a la suposición o al planteamiento, yo creo que completamente infundado, de que eso es una maqueta de aeromodelismo. Pero es que de nuevo estamos ante, pues eso, una especie de pareidolia de lo que nosotros queremos ver. Es decir, los antiguos egipcios no tenían ni idea de lo que era el aeromodelismo. Para ¿Estás hacer una seguro, maqueta. Tito? ¿Estás seguro de eso? Estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo porque no hay ninguna evidencia de maquetas. ¿De que hubiera aviones? De que hubiera maquetas de aeromodelismo, ni aviones, ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí es más lógico pensar es que a la hora de tallar un pajarito en 2 trozos de madera, si solo tienes 2 trozos de madera, no te compliques la vida en darle la vuelta a la parte de atrás del pájaro. O sea, realmente es un juguete. O sea, tallas la forma del pájaro y le colocas las alas por encima. Claro, digo que es un buen punto de partida. Esto es para mí es como las películas de Alex de la Iglesia, que no sé si Alex de la Iglesia es uno de vuestros seguidores y oyentes o no, y si lo es, pues que me perdone. No, No que lo se sabemos. manifieste, ¿qué narices? No lo sabemos. Alex de la Pues Iglesia, que si se no lo me diga, que escuchas, lo di diga. algo. A mí Alex de la Iglesia me parece que es un director brillante, pero como guionista me parece que parte de ideas buenísimas, pero luego no las sabe desarrollar bien. O sea, tú dices, oh, qué buena historia, qué interesante, y luego terminas viendo la película y al final dices, madre mía, ¿no? Eso pasó con las brujas de Zugarramurdi, efectivamente. Sí, ¿no? Pues fíjate, esa Bueno, pues saludos a Alex de la Iglesia a pesar del palo. Pero adelante. No, o sea, sin restarle ningún mérito, porque me parece que ya, o sea, de por sí encontrar una historia que sea original y sugerente, me parece más difícil casi que desarrollar la historia. Por eso me resulta muchas veces. Pero bueno, a lo que voy con esto es a que tú puedes tener una buena idea, pero luego el desarrollo y el recorrido que pueda tener esa idea no se sostiene. La Eso fue lo premisa que, de la fantasía, claro. Claro, eso fue lo que pasó con el pájaro de Saqqara. Con el pájaro de Saqqara se realizaron luego una serie de documentales en las cuales unas personas, no me acuerdo quiénes eran, hacían reproducciones de ese pájaro a escala con la intención de demostrar que ese pájaro planeaba, ¿no? Y grabarlo, ¿no? Y demostrar y demás. El pájaro no voló. Para que el pájaro volara, tuvieron que hacerle una serie de modificaciones. Ponerle un Que timón, iba- por lo menos, ¿no? Claro, es que era claro, o sea, no sé, o sea, yo me acuerdo de ver ese documental porque ya tiene muchos años y lo que me venía a mí a la cabeza es, vale, muy bonito, muy interesante, hemos echado la tarde, pero mi premisa es, si yo a mi abuela le pongo ruedas, tengo una bicicleta. ¿No podría Claro, ser la veleta ah. de un barco en forma de halcón, como algunos han sugerido? Podría ser una veleta, pero tampoco tiene un engarce, ¿no? Como para que gire. Tiene toda la pinta de ser un juguete.
Y obviamente en un juguete, pues uno tira de la madera que tiene y no va a estar pensando en si es fidedigno, realista Ahí o no es aplicas realista, la ¿no? hipótesis de Occam, la solución más sencilla Claro. es la correcta. La más probable. Sí, pues es que probablemente puede funcionar así. Otra cosa es que haya excepciones, ¿no? Que las habrá, pero... Tito, vamos con otro caso que yo creo que es... antes yo mencionaron Abidos y Dendera. A ver, los antiguos egipcios evidentemente tenían bombillas, tenían luz... Tenían ¿Sabes por berenjenas. dónde voy? Se te acaba de transmutar. Tenían radiales para el dar a la gesto. piedra ahí, claro. No, a ver, sabéis, ¿no? Hay dentro de lo que es en los muros del templo de Hathor, ahí en Dendera, hay unas imágenes, unos grabados, ¿no? Que se han hecho famosos, ¿no? Porque se conocen como las lámparas o las bombillas de Dendera, ¿no? Más allá además es tardío, porque ya representan en la época romana, si no La recuerdo tolemaica mal, ¿no? esa. Sí, de Netanebo primero, si no recuerdo. Entonces, la cuestión está en, bueno, cuando la gente va allí y ve esos objetos, piensa a todas luces, igual por aquello de las paraidolias. Sobre todo a todas son luces, ¿no? bombillas, son bombillas, ¿no? Más allá de lo que podría ser la explicación de una representación de un mito, ¿qué explicación tiene? No, mira, la explicación es muy sencilla y obviamente es leer los jeroglíficos que tiene escrito encima. O sea, por suerte, en los templos, los egipcios solían escribirnos los textos de lo que estaban representando las paredes, ¿no? Con lo Era cual, como un cómic. es un cómic, es literalmente un cómic, ¿no? Con lo cual tú estás leyendo que aquello es un mito que nos habla del nacimiento de un dios que se llama Horse Matawi, ¿no? O Harsomtus, que nace del capullo de una flor de loto en forma de serpiente. Ahora, supongamos que no sabemos leer jeroglíficos, ¿vale? Y que entonces nos encontramos ante una imagen que, bueno, pues como pareidolia, de nuevo, nos está rememorando, nos está recordando una bombilla, ¿no? Con el casquillo tiene forma de flor de loto, pero bueno, es un casquillo, ¿no? Eh, a mí me parecen berenjenas, no bombillas, pero bueno, claro, todo es relativo. Tiene Es toda la la pinta. perspectiva. Todo es la perspectiva. Pero Tú fíjate, sabes. aun sin conocimiento, aquí es donde yo siempre digo que tenemos que aplicar el pensamiento crítico. Y o sea, no necesitas ser egiptólogo para tú plantearte dudas ante este tipo de mensajes o ante este tipo de... Por ejemplo, vale, o sea, en la premisa partimos de que los antiguos egipcios, por lo menos en época tolemaica, tenían conocimientos suficientes como para desarrollar la electricidad y la iluminación. Vale, ¿cómo? Bueno, el planteamiento obviamente que nos hacen los que crearon este tipo de teorías pseudocientíficas son los defensores de los aliens ancestrales. Vale, pues es que en algún momento esta civilización, que ya no es la egipcia, es la griega, pero bueno, tuvo contacto con una civilización que les enseñó la electricidad y las bombillas, ¿no? Una civilización que no sabemos de dónde viene, ni cómo, pero bueno, venga de donde venga, atraviesa el espacio o el tiempo a bordo de no sabemos qué objetos, si serían esos objetos voladores que se ven en Abydos, ¿no? Y lo hacen con bombillas de filamento. Todo encaja, Tito, todo encaja. Claro. Sí, pero lo hacen con bombillas Osram. Ya, yo Es estaba decir, pensando no- eso. Si en Sí, 50 sí, años, sí. básicamente, ya tenemos LED en todos lados, ¿por qué en 2000 Claro, o 3000 o sea, no vemos? El Omni no tiene faros de xenón, el Omni viene con bombillas de No, hombre, filamento. pero escúchame, LCD. si tenía Con el bombilla- volante de piedra, pues igual Claro, no tiene más claro. tecnología, claro, Pues todo sí, encaja. Las El luces maletero LED del todavía Omni- no las conocían, hombre. Claro, vale. Que era la época tolemaica, está Eso es. antes de ayer. El maletero del Omni lleno de bombillas por si te para la Guardia Civil Galáctica. Si se Y te funde un gasolina piloto. con plomo, Tito. Utilizaban todavía plomo. Pero fíjate, me acuerdo una vez hablando de esto con nuestro amigo Juanjo Sánchez Oro. Sí. Juanjo Sánchez Oro me decía, si los egipcios hubieran conocido la electricidad, en vez de representar bombillas, estarían representando aparatos de aire acondicionado. ¿Ves? Todo vuelve. Claro que sí. Bueno, a Aunque ver, con el Tito. cambio climático en aquella época, allí haría más Bueno. frío, ¿eh? Las cosas como Pero son. un verano ahí tenía que apretar igual, ¿eh? Yo pienso, Tito, que igual la civilización egipcia sí que conoció un fenómeno que lo podemos equiparar a la electricidad. Otra cosa es que no sabía cómo utilizarlo. ¿Cuál? El rozamiento, sabéis que produce pues, por formas de energía. Bueno, claro. ¿Entiendes? Pero otra cosa es que lo supieran utilizar, lo supiera aplicar, porque entonces estaríamos diciendo que Tomás Alva Edison había retrocedido en el tiempo hasta No, la época porque- tolemaica. Porque Edison también bebía de esa civilización ancestral, de No, esas aliens pero- ancestrales. Pero Todo si, está unido. si Edison o Tesla o cualquiera de estos nos estuviera escuchando,
seguramente lo que nos diría es que generar electricidad no es el problema. El problema es acumularla y canalizarla. Es decir, tú puedes tener una anguila eléctrica, tú puedes tener el rozamiento de dos elementos que generan estática, puedes tener incluso la famosa batería de Bagdad, que a propósito o sin querer resulta que mezcla una solución ácida con un metal reactivo y genera una pequeña carga de electricidad que se demostró que no sirve ni para galvanizar. Pero bueno, el problema es dónde acumulo esa electricidad y cómo la canalizo. Es decir, yo puedo tener un estanque en el templo lleno de anguilas eléctricas que me están generando electricidad. ¿Cómo la acumulo? ¿Cómo hago que no se pierda? ¿Y cómo la canalizo? Ese es el problema, con lo cual es obvio que no hay evidencia ninguna de que por mucho que Amenhotep fuera a saludar a Ramose y al darse la mano hicieron y dijeron, "Ay, me ha dado calambre", por mucho que conocieran eso, no podrían utilizarlo. Pues fíjate, Tito, yo me he tomado la molestia de ver lo que son las representaciones de las bombillas y tal, egipcias, y hay un montón de maquetas hechas, pero con sus pilas, con sus cables que van a través de las pilas, con la bombilla, con ese filamento. No, claro, porque se dices, hizo un joder. documental. Es que se hizo un documental, que me parece que salía Eric von Daniken en ese documental y demás. Es Claro. increíble, es increíble. Sí, todo esto, lo que es increíble es cómo los contenidos de estas teorías pseudocientíficas, a través de su dominio de la comunicación, porque se hicieron amos y dueños de los medios de comunicación durante 50, 60 años, Sí. ha calado en el imaginario colectivo de toda una sociedad Narrativa, claro. claro, ha generado una Claro. narrativa que me da igual si, o sea, ha calado en 3 generaciones diferentes. O sea, yo puedo hartarme a colgar vídeos en mis redes sociales contando una cosa que los comentarios inmediatos van a ser, ya, pero esto, ya, pero esto, ya, pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre te dicen, ya, pero se ha intentado construir una pirámide hoy en día y no se ha conseguido. Y entonces, claro, uno que no conozca el tema dice, ¿de qué me están hablando? Pero el que lo conocemos decimos, no, mire, eso fue un documental japonés de los años 90 que se intentó construir una pirámide a escala pequeña y en el documental decían que fracasaban. No significa que se haya intentado construir una pirámide hoy en día. Construir una pirámide hoy en día no tendría sentido ninguno, por mucho que seas un jeque árabe, que tengas el dinero por castigo, ¿vale? Y el tiempo por aburrimiento, porque la inversión que tendrías que hacer ahí solamente no ya en acopio de materiales y pagar sueldos, es que en, en- en ley de protección de datos y en riesgos laborales ya se te va un presupuesto que es el PIB de cualquier nación. Bueno, tú No ya tiene- sabes que en las montañas rocosas hubo un americano, Rigo, que construyó una serie de tumbas hipogeos al puro estilo egipcio para grandes millonarios y que consiguió vender unas cuantas, ¿no? Se hacía llamar Corvirra, si no recuerdo mal. Bueno, y en la época romana, ¿no? Parece que la pirámide de Celso también hizo ni más ni menos. O sea, que Claro. bueno, también Sí, tenían sí, pero dinero. yo hablo de hace De 30 hace poco, años, sí, ¿no? sí. No, pero es verdad que construir una pirámide de Keops hay que tener, hay que tener mucho dinero y ser también muy estúpido para ello. Pero bueno, vamos a partir de la base de que los egipcios no conocían las pilas fotovoltaicas. Nos has dejado ahí un poco decepcionados, pero hombre, seguro que los microscopios sí lo conocían, ¿no? Porque hemos visto ahí muros con espermatozoides. Ahí tenemos una eyaculación del pene del dios Min en el templo de Luxor, donde salen cositas que cualquiera ve que hay un espermatozoide. A ver, ¿qué nos vas a decir? Desmóntalo. No te digo que lo superes, igualalo. No, fíjate, este tema es todavía más sangrante si cabe, porque si las bombillas de Dendera son una pareidolia y si los helicópteros de Abydos son el fruto de la historia, ¿no? De Ramsés II retallando relieves de su padre, en este caso el famoso espermatozoide de Luxor es directamente un expolio, es directamente un atropello directamente contra el relieve. Eso se encuentra en el interior del templo de Luxor, en una capilla que se construye en época de Alejandro Magno. Ahí es donde aparecen las representaciones tanto del dios Amón como del dios Min, y el rey Alejandro Magno está delante de él, ataviado como un faraón, haciendo una serie de ofrendas y libaciones a las estatuas de esos dioses. Bueno, pues obviamente el dios Min es un dios de la fertilidad, es una variante de la fertilidad del dios Amón,
y tiene la peculiaridad, ¿no?, que llama mucho la atención y le hace mucha gracia a todos los guías egipcios, ¿no? Y desde los años 80 y 90 es la chanza, sobre todo con los turistas españoles, de vengan a ver el miembro que se gasta el dios Min, ¿no? Un dios itifálico, ¿no? Siempre está ahí Sí, con sí. el arma bien dispuesta. Pero vamos. Y que te crea un trauma y un complejo que te imaginas. Pero bueno, el caso es que tú ves esa representación y hay un par de escenas en las cuales parece que de la punta del pene del dios sale una especie de línea, sale una línea, ¿no? Que se cruza al mismo tiempo con un símbolo que es un circulito como con una rayita en zigzag, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se propone, ¿no? Me parece que fue John Anthony West, ¿no?, el que propuso. Sí, fue John que Anthony West, sí. John Anthony West. Sí, sí. Aquí a España lo hizo famoso el tristemente malogrado Manuel Delgado, José Sí. Delgado, porque yo me acuerdo de tener alguna enganchona con él con este tema. Sí, Eh, bueno, pues lo que decía John Anthony West es que eso era un espermatozoide y que obviamente estaba dibujado sobre la línea que representaba el esperma que emanaba del dios Min. Lo triste del señor John Anthony West es que, de nuevo, no sabe leer jeroglíficos, ¿no? No solamente no sabe leerlos, es que además no sabe cómo funcionan esos cómics de los que hablábamos antes, ¿no? Porque en los cómics, generalmente, el texto no interactúa con la imagen. ¿Mm? O sea, tú pues sí, puedes poner a Batman pegándole una torta a Robin y poner por detrás Zasca, pero no deja de ser dos realidades diferentes en la comunicación, ¿no? Eso pasa ya en el Antiguo Egipto. Por un lado tienes el ideograma que te está representando las imágenes y por otro lado los textos. Jamás interactúan los textos con las imágenes. Y lo que tenemos en esas imágenes es una línea de texto vertical, jeroglífico, en la cual parece que si realmente fuera un espermatozoide y fuera esperma, ese esperma y ese espermatozoide están cortando una línea de texto vertical, en las cuales, si extraemos el esperma y el espermatozoide, no tiene sentido la frase. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí entonces? Lo que está ocurriendo es que son dos cosas diferentes. Lo que muchos han querido ver, o John Anthony West vio como un espermatozoide sobre una línea de esperma, es en realidad un jarro cerámico redondo vertiendo agua sobre un cuerno de marfil. Es un verbo, es la forma, es un signo jeroglífico que te permite expresar un verbo que es purificar, abu o wap, ¿eh? Y entonces sí tiene sentido la frase, porque la frase en vertical te está diciendo, el rey purifica la estatua del dios Min con agua y con incienso, ¿no? Generalmente es lo que se lee. Y ahí es donde actúa el verbo, ese verbo que es purificar. Claro, la cuestión está en que si tú te acercas y miras con detenimiento, se ve perfectamente cómo la punta de lo que sería el cuerno de marfil del signo jeroglífico está tocando el pene. Y eso es completamente anómalo en la escritura jeroglífica o en las representaciones jeroglíficas. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es modificar el pene. Se ha raspado, se ha retallado, se ha alterado ese jeroglífico. Y obviamente eso no puede ser de época medieval, ni puede ser de época moderna. Es decir, no es un retallado de, no sé, de Al-Hakim pasó por aquí. No, no. Eso es alguien que ha querido, ¿no?, con alevosía, alterar y modificar un relieve para vender su discurso del jeroglífico, del espermatozoide. No digo que lo hiciera John Anthony West, me parecería fortísimo que John Anthony West dijera, si yo raspo esto tengo un documental, ¿no? Me parecería muy fuerte. Probablemente alguien antes que él lo hizo y luego se lo vendió a John Anthony West y él se lo compró, no lo sé. Ahí no entro porque obviamente no sé ni quién ni cuándo se hizo. Pero obviamente se hizo con una intención clara, que es vender la historia del espermatozoide. Por eso, a diferencia de otros posibles oparts o misterios de Egipto, como las bombillas o como lo de Abidos o cualquier otra cosa, a mí este me cabrea. Me cabrea porque me parece que han ido Sí, porque directamente es adulterar. adulterar y a dañar el patrimonio. Un legado arqueológico, claro. Sí, 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 es verdad. Tito, a mí me queda una pregunta. Dentro de tu rol como investigador y especialmente como comunicador, ¿tú cómo llevas lo de ser el hombre que decepciona todo el rato? Porque nos estás tirando toda la fantasía abajo continuamente. No, ¿Te no, dedicas a no. ello? No decepciono. Y te digo, no, te cuento por qué. No, es que, a ver, es una posición muy ingrata, ¿eh? A mí me Absolutamente. divierte, me gusta, pero es muy ingrato. Pero yo me he dado cuenta de una cosa. A día de hoy, la sociedad, tú te encuentras tres tipos de personas.
¿Mm? Primero está el creyente en el misterio por elección, ¿vale? Es la persona que en vez de ir los domingos a misa católica y ponerle velitas a su santo, decide creer que hay una civilización madre que provocó la panspermia. Es una creencia como cualquier otra. Es más, es muy interesantísimo. Es una creencia que tiene un recorrido de 60, 70 años, que nace a raíz de cuestiones como la literatura de Julio Verne y el horror cósmico de Lovecraft, en paralelo al conocimiento científico de la carrera espacial, y es una religión que estamos observando nacer, crecer y evolucionar en tiempo real, cosa que no nos había pasado con ninguna otra religión del pasado, ¿no? Y esto es interesantísimo. Se hacen tesis doctorales sobre este tema, ¿no? Ese estudio Ujú. antropológico de lo que es desde la New Age hasta la evolución de las creencias del misterio. Ese primer grupo de personas, yo jamás voy a intentar dirigirme a ellos porque sé que por más que yo insista, jamás se les va a convencer de que cambien su creencia y tampoco lo pretendo. Mientras respeten el patrimonio y no vayan raspando espermatozoides, por mí pueden creer lo que les haga más feliz, como cualquier otra religión. Hay un segundo grupo que son todos aquellos que no es que crean, sino que conocen estas cosas, pero por lo que hablábamos antes, porque han crecido con ellas, porque las han visto en televisión, porque se las han vendido en revistas, porque las han leído en novelas y porque no han tenido una alternativa de conocimiento, de información o de divulgación que les haya planteado, oiga, mire, esto a lo mejor es erróneo, ¿no? Y esas personas están, a mi juicio, mal informadas o desinformadas, pero no por su culpa. La culpa probablemente sea de los científicos que hemos dejado campar a sus anchas a la pseudociencia en los medios de comunicación y de divulgación. Y luego hay un tercer grupo que me parece más peligroso. Con ese sí que hay que tener cuidado, que son los que, como antes decía Juan Ignacio, saben que mienten, pero lo están vendiendo. Ujú. Y esos son los que no quieren que su chiringuito se venga abajo. Y esos son los que, cuando aparece un Tito Vivas que les dice, pues como me pasó con Manuel Delgado, no, esto no es un espermatozoide. Y es más, no defienda usted esto porque está defendiendo un expolio del patrimonio. Pues entonces es donde vienen los problemas, las amenazas. Yo he llegado a recibir amenazas de seguidores de Manuel Delgado. O sea, hay cosas por el estilo, ¿no? La persona que sabe que está vendiendo una mentira, pero se aprovecha de los grupos uno y 2 que os he mencionado antes, a mí me parece que es el peligroso. En mi caso, a mí no me preocupa decepcionar a nadie porque sé que al grupo número 1 lo respeto, allá cada cual con sus creencias. Al grupo número 3 lo evito, salvo que me confronten, lo evito. Pero mi divulgación, que es la que a mí me divierte, va a, de alguna forma, no voy a decir abrir los ojos, porque yo no soy ningún salvador de nadie, pero sí por lo menos plantear una alternativa, otra alternativa, en este caso con fundamento científico, con evidencias y demás, al conocimiento que tiene el grueso de la sociedad de ese segundo grupo. Una última pregunta, Tito. Nos has hecho en tu libro y en este programa has hecho una lista de los no misterios. Si te quedaras con un solo misterio, que los hay dentro de toda esa cronología del Antiguo Egipto, ¿con cuál te quedarías? Hombre, a día de hoy el gran misterio del Antiguo Egipto sigue siendo cómo se construyeron las pirámides. Oh. O sea, obviamente hay que seguir buscando la caseta del aparejador y el proyecto de obra que os decía antes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes misterios. Yo, para mí, creo, y aquí fíjate, al principio os decía que a lo mejor hay que romper una lanza en favor de Robert Bauval. Yo lo conozco personalmente a Robert Bauval y me parece que es un tío encantador y me parece que es un tío interesantísimo, inteligentísimo, por más que se empecine en defender una teoría que no ha tenido más recorrido, ¿no? Pero yo creo que le debemos a Robert Bauval eh, el mirar al cielo. ¿No? En cierto medida le debemos eso. Y eso fue un arma de doble filo en la egiptología. Es verdad que hubo otros antes, ¿no? Norman Lockyer es el primero que escribe un tratado de astronomía egipcia, ¿no? El que se llamaba El amanecer de la astronomía egipcia. Eh, pero luego vinieron estos planteamientos que relacionaban los templos y los monumentos egipcios con los astros de una forma un poco más esotérica. Ya no era una cuestión de astronomía, sino era una cuestión de aliens ancestrales, ¿no? Y ahí es donde se perdió un poco la conexión. Digo que fue un arma de doble filo porque eso frenó enormemente cualquier cosa que en el estudio del Antiguo Egipto tuviera que ver con estrellas. O sea, si uno planteaba una orientación astronómica, ya estaba en el saco
de los piramidiotas, ¿no? De los esotéricos. Y sin embargo, con el tiempo, pues gracias a investigadores como Claguet o como Neugebauer o como Parker o como Juan Antonio Belmonte aquí en España del Instituto Astrofísico de Canarias, como José Lull de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hoy en día son los grandes popes de la arqueoastronomía egipcia, se ha demostrado, y creo yo, que Egipto y muchas otras civilizaciones de la antigüedad, pero en este caso hablamos de Egipto, no se puede entender si no es mirando al cielo, ¿no? Y entonces yo creo que gente como Robert Bauval o como John Anthony West, que empezó buscando ese paralelismo con las serpientes en el cielo, pues eran pues como algunas pelis de Alex de la Iglesia, partían de una premisa interesantísima y buenísima. Luego se perdieron por el camino. Lo vamos a dejar aquí y ahora os explicaré por qué, escobuleros, pero antes de nada le quiero dar las gracias a Tito Vivas por acompañarnos en esta edición veraniega de La Escóbula y recomendaros de nuevo su guía de Egipto de piramidólogos para piramidólogos y marcianos, editado por Ediciones del Viento. Tito Vivas, lo dicho, gracias una vez más y que nos veamos pronto de nuevo por Escobulandia y feliz verano. Un placer, igualmente, cuando queráis. Si queréis veniros a Malta o Egipto a pasar el calor. Llévame agua fresquita. Ahí estaremos. Agua fresquita. No lo has metido muy bien, ¿eh? Dicho así, Yo me voy a tomar algo que... Madre mía. Muchas gracias. Que decía Jesús que lo vamos a dejar aquí porque cuéntanos cuál es nuestro destino geográfico de la próxima semana aquí en la Escóbula de verano. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Egipto. ¡Vaya, hombre! Venga ahí, a pasar calor. que ya lo ha dejado a huevo, ya te ha dicho cuál es el gran misterio. Nada. Claro, sí, porque nos has dicho que el gran misterio es cómo se hicieron las pirámides. Pues Ajá. José Miguel Parra ha escrito un libro que habla precisamente sobre las pirámides, y no solo las grandes, las principales de la Cuarta Dinastía, sino muchos más, pues un poco también estableciendo desde su perspectiva también escéptica, ortodoxa, científica, pero también con cierto sentido del humor, pues nos contará muchas de estas cosas para conocer un poco más de esos misterios o no misterios que alberga y atesora el Antiguo Egipto. Ya adelanto, hago spoiler, David Sentinella, no vamos a resolver nada tampoco. O sea que... O sí. a ¡Ah, saber, ostras! ¡Ojo! O sí, oye. Oh. Es que nunca se sabe. Ya, Nunca se vale, sabe. vale. Juan Marcos Carrasco, acabamos de tirarnos un triplón brutal. Así se vende un programa, ¿eh? Hablábamos antes de fantasía y narrativa. Toma ya. Fíjate. Además es que esto de la caseta del aparejador de la pirámide... Coño, ¿y si se descubre el casco de obra del Imhotep este? Los planos. ¿Tú te imaginas ahí con la serpientica? Juan, y es que al final vas a tener razón, que muchos no hemos estado en Egipto, pero después de estos programas como Sí, si pero hubiéramos estado toda la vida. yo sé cómo se hicieron las pirámides. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cómo? Claro. Piedra. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? David, levanta la mano, dime. Sí, no, es que decían eso de la caseta del... Yo recuerdo, además es una zona que a Tito no le gusta mucho, pero bueno, yo recuerdo, a mí es un tema personal y me encanta, en Tell el-Amarna, donde Akenatón construyó su ciudad. Yo de las primeras cosas que hice cuando llegué allí me dijeron, mira, vamos a dirigirnos donde estaba el taller del que hizo el escultor, y donde se halló el busto de Nefertiti, ¿no? Y de ahí, vamos, que yo estaba más emocionado, vamos, que un niño con un globo rojo. Fíjate tú. Alberto Espinosa a los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza despidiéndose hasta el viaje de la semana que viene. Chao.